Live for Life, para los que no lo sepáis, es una plataforma de alojamiento universitario y de jóvenes profesionales que, en definitiva, pues nos dedicamos a unir propietarios y inquilinos en una plataforma tipo Airbnb y conectarlos dentro de la plataforma, ¿no? Hacer ese match entre propietario y inquilino. Yo estudié ingeniería civil, bueno, por aquel entonces, que soy un poquito viejo ya, obras públicas, luego hice un máster de caminos y, bueno, aquí yo cuando terminé la carrera, estudié aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, cuando terminé la carrera aquí no se construía absolutamente nada. O sea, la gente que terminaba mi carrera, los que les iba bien, pues acababan, pues yo qué sé, pues, de cajeros o con todo el respeto a los cajeros, pero no es para lo que nos habíamos formado, ¿no? No era ese el propósito que teníamos. Y a los que mejor les iba, pues habían tomado la decisión de irse a Hispanoamérica. La gran mayoría de ellos entre Perú y Chile. Entonces, bueno, yo estuve un momento de mi vida que dije, oye, pues la verdad que soy una persona aventurera, me mola ese plan de ir a trabajar a Hispanoamérica, era mi plan principal. Y bueno, dije, oye, antes de irte a ningún sitio, vete, yo nunca había hecho Erasmus y dije, bueno, pues tengo un amigo viviendo en Escocia, me fui ahí a vivir con él unos meses, pues para practicar algo de inglés. Estuve ahí 5 meses y durante esos 5 meses dije, ostras, ahí estaba ya haciendo entrevistas para trabajar de ingeniero, sobre todo donde más interés había era la parte de las minas y demás. Entonces dije, oye, antes de marcharte para allá, ¿por qué no pruebas a montar algo? Pero no con el objetivo de que ese algo fuera mi trabajo principal, no con el objetivo de montar un proyecto brutal, sino con el objetivo de ganar algo de dinero en verano y irme con algo ahorrado, ¿no? Y luego estuve 2 veranos, cuando vine aquí a Valencia, trabajando en inmobiliaria. Y ahí yo percibí, sin tener ni idea de empresa, simplemente pues estas intuiciones, estas percepciones que tenemos todos, de, oye, aquí viene un montón de gente en verano a buscar piso y mi jefe es que pasa olímpicamente de ellos. Es que mi jefe solo quiere hacer compraventa de inmuebles y los alquileres, a pesar de que pagan un mes, la gente que viene, pues es como que parece un producto secundario, parece parece que no mola, parece que es algo como algo residual. Entonces dije, bueno, tenía esas 2 opciones cuando estaba en Escocia, ¿no? Entonces dije, vale, camarero no me apetece volver a ser, porque si monto algo no voy a montar un bar, no quiero esclavizarme. Y dije, bueno, pues voy a montar una especie de agencia inmobiliaria para estudiantes, que es un poco lo que yo conocía, y le voy a dar un toque de ocio, ¿no? Y decía, oye, Yo hice una reflexión que no es una buena reflexión para emprender, porque ya os digo que no tenía ni idea de emprender, o sea, yo solo sabía esas 3 cosas que os he dicho. Y dije, oye, ¿qué me hubiera gustado a mí encontrar al llegar a Valencia? Y dije, bueno, pues me hubiera gustado tener un piso con mis compañeros de piso, que eso ya lo tenía. Me hubiera gustado que me hubieran asesorado bien, que me hubieran dicho, oye, pues mira, aquí está la universidad, en este barrio es donde se suele salir de fiesta, o en este barrio, aquí están estos supermercados, aquí hay una agencia Erasmus, qué sé yo, pues las cosas básicas, ¿no? Y además me hubiera gustado pues, haber conocido gente muy rápido desde el principio. O sea, que no solo te hubieras quedado con tus 3 compañeros de piso, sino que al llegar, pues oye, pues hubieras tenido un onboarding ahí guapo, ¿no? De conocer a 200 personas, 300, en alguna fiesta de bienvenida, algo así. Entonces dije, vale, ¿quién hace esto? Las residencias universitarias. Las residencias universitarias, tú entras, tienes novatadas, tienes tal, tienes un montón de fiestas de bienvenida y en definitiva conoces un montón de gente nada más llegar. Pero ¿qué pasa? Que las residencias universitarias pues no se las puede pagar todo el mundo, porque cuadruplican o quintuplican el precio que tiene una habitación de alquiler. Entonces dije, bueno, pues vamos a juntar la parte buena tanto de precio como de libertad que tiene el vivir en un piso compartido con la parte buena que tiene la residencia, que es toda esa parte de comunidad. Y ahí empecé yo solo, por aquel entonces. Alquilé un local desde Edimburgo, no sé si me costó por aquel entonces 300 euros, era una oficina que sería, no sé, pues de aquí hasta donde termina el parque este, o sea, era 20 metros cuadrados, era diminuto, cabía una mesa y poco más. Compré 4 o 5 muebles de Wallapop y con el portátil que tenía de la universidad, y eso fue todo lo que gasté. Y más o menos al segundo día ya hice la primera venta, porque
yo tuve muy claro desde el principio que esto era un negocio y esto tenía que facturar. Yo ni conocía lo que era la palabra startup. Yo creo que no la había escuchado en mi vida. Yo simplemente quería montar un proyecto para ganar algo de dinero e irme a Chile a trabajar con algo ahorrado. Montando esto, hice 3 predicciones. Hice la desfavorable, la normal y la optimista. Pues para esa campaña de alquileres yo había previsto pues, esos 3 escenarios y ¿qué pasó? Que llegamos al 30 de septiembre y había conseguido multiplicar por 6, bueno, habíamos conseguido multiplicar por 6 las mejores predicciones que teníamos en ese plan. Y entonces yo hice un juramento a mí mismo o sea, yo tenía una tesitura, ¿no? Oye, continuaba por mi carrera de ingeniero o me hacía emprendedor. O continuaba, más bien dicho, continuaba con mi carrera como emprendedor. Y evidentemente me decanté por ser emprendedor, pero hice un juramento conmigo mismo, que era de, oye, si tú vas a renunciar a todo lo que has estado formándote hasta el momento, por este proyecto tienes que jurarte a ti mismo que vas a hacer todo lo posible todos los días de tu vida hasta que consigamos ser el proyecto número 1 a nivel mundial en alojamiento universitario. Y la verdad que suena un poco romántico, un poco como lo queramos llamar, ¿no? Pero yo esto es algo que lo pienso todos los días. Y eso no quiere decir que por el camino a lo mejor vendamos, que por el camino a lo mejor hagamos otra cosa, pero lo que sí que tengo claro es que mientras yo esté ahí liderando el proyecto, mientras yo siga teniendo la mayor parte de las acciones, pues el objetivo nunca se va a perder de vista. Y ahora, pues bueno, aquí en España comercializamos unos 40.000 alojamientos. Desde hace un par de meses estamos empezando a comercializar y a gestionar los primeros en Miami. Y para este año y el siguiente estamos planificando ya abrir en Portugal, consolidar Miami, México y Perú. Y bueno, esto es un poquito un resumen con historia incluida. A ver, es una estrategia espectacular, que vais a flipar. Yo cuando estaba en Escocia y estaba planificando cómo iba a abrir este negocio, que era una pyme lo que yo tenía en la cabeza, yo dije, a ver, ¿qué hace mi competencia? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo mi futura competencia? Y yo vi, oye, pues mi competencia tiene una cuenta en Idealista. Pues yo dije, pues tengo que abrir una cuenta en Idealista. Mi competencia tiene un local. Pues voy a abrir un local. O sea, lo único que hice fue copiar a lo que hacen el 95% de las agencias inmobiliarias y adaptarlo, hacer un toque así como más fresco, más joven. Yo también por aquel entonces pues tenía 25, 26, bueno, no sé. Entonces también era yo también más fresco y más joven. Diseñabas para ti, básicamente. Yo diseñé para mí, exacto. Yo, era mi target era yo mismo. Yo mismo, pues hacía unos años al llegar. Como os he dicho, a ver, es que yo no tenía ni idea. Cuando empezamos, en vez de cobrar en el momento en que los inmuebles se reservaban, cobrábamos cuando se firmaban los contratos el 1 de septiembre. Entonces, claro, yo desde junio hasta septiembre tuvimos ahí una travesía por el desierto que tuve un problema de caja brutal porque tenía que pagar oficina, tenía que pagar a la gente que estaba allá y prácticamente no habíamos cobrado ni un euro. O sea, todo eran como promesas de pago, eran reservas de, oye, pues cuando firmes el contrato me pagas a mí también. Entonces ahí cometimos un error de caja brutal, ¿no? O sea, al final, pues eso lo cambiamos, no tardamos mucho en cambiarlo, pero bueno, pues si aquí hay emprendedores, importantísimo no solo facturar, sino cobrar lo antes posible, porque si no tienes un problemón espectacular, porque al final del banco, pues sí, te puede hacer a lo mejor alguna póliza si le caes bien o si confía en ti, pero no confiemos mucho en que el banco no vaya a salvar los trastos y más siendo startup. O sea, cuando entras a un banco y le dices que es una startup, yo creo que cierran las puertas. Lo que sí que hice es, después de prometerme eso, dije, vale, oye, ¿quieres ser el número 1 a nivel mundial? Vale, de acuerdo, todo lo que tú quieras, Alberto, pero esto no lo vas a conseguir si no te formas. Y ahí es cuando decidí hacer una MBA, lo hice ahí enfrente en EDEM, y fue pues como una primera píldora de emprendimiento. Y luego desde entonces tampoco he dejado de formarme. O sea, yo estoy siempre escuchando podcasts, estoy siempre leyendo. O sea, y bueno, al final, pues si es algo que te gusta y te apasiona, pues también lo hago con gusto. Yo cuando estaba en Escocia, antes de montarlo, yo en mi familia no tenía ninguna tradición empresarial. Mi padre es profesor de matemáticas, como ya os he dicho, funcionario, y mi madre es cocinera. Ahora ya los dos jubilados.
Entonces, claro, no podía cogerme a mi familia para decir, oye, voy a montar un proyecto. No tenía dónde absorber esa sabiduría. Y entonces empecé a llamar a amigos míos. Les dije, oye, que tengo esta idea y quiero montar este día en Valencia y vamos al 50% y vamos a tope, que seguro que nos va a ir de puta madre. Empecé a llamar amigos. Primero hice una lista con mis amigos como los más válidos, los más inteligentes, los más lanzados. Todos me dijeron que no, que se me quitara eso de la cabeza, que estaba flipadísimo. Después empecé a llamar a los medios, a los que decía, bueno, algo tienen. Y les empecé a llamar y todos me dijeron que no también. Y al final empecé a llamar ya a los que ni de coña, bueno, al principio ni de coña emprendería, pero dije, tío, era ya como pues el bote salvavidas. Les empecé a llamar y también me decían que no. Y yo dije, joder, todo el mundo me dice que no, nadie quiere emprender conmigo, esto tiene que ser una mierda de idea. hasta que di con un amigo que ahora está trabajando conmigo, de hecho, ahí en Live4Life. Y él me dijo, Alberto, ¿quieres dejar de hacer el idiota? O sea, llevas una semana llamándonos a todos, tal. Si tú tienes la idea clara y lo tienes ya en mente, ¿qué estás haciendo llamando a nadie? Coge tú, emprende tú, lánzate tú. Y además, si es que, tío, tienes todas las cualidades para hacerlo. O sea, ¿a ti quién te va a parar? Y la verdad dije, ostras, pues me tomé, yo creo que me aferré a un clavo ardiendo, porque al final esa fue la única persona en todo mi entorno que me apoyó. Así como, yo no sé si me lo dijo eso para que le dejara en paz, para que no emprendiera con él, o me lo dijo de verdad en serio. Y bueno, pero al final, eso a lo mejor fue el principal escollo que tuve, que es que yo no tuve ningún apoyo. Y si lo pensáis fríamente, es normal también que vuestro entorno, si estáis ahora en ese momento, es normal que vuestro entorno tampoco os apoye, porque si lo pensáis, o al menos vuestros padres y tal, que se preocupan mucho por vosotros, y os quieren, y dicen, oye, te has estado formando, tienes una carrera, tienes tal, oye, ¿por qué no te buscas un trabajo de lo tuyo, además? Que eso de lo tuyo es maravilloso. Es como que ya, si has estudiado algo, solo puedes trabajar de ese algo. Porque en realidad, ¿tus padres qué buscan? Pues lo mejor para ti, buscan que tengas un trabajo estable, buscas, pues oye, si estás en una gran empresa o eres funcionario, pues muchísimo mejor, porque ya tienes la vida solucionada. Da igual, entre comillas, si luego estás contento o estás infeliz, pero dinero vas a tener ya para toda la vida. Y esto de emprender, pues a los padres es normal que les ponga los pelos de punta, porque puede que te vaya bien, pero puede que te vaya terrible. Y puede que pases 2 años, pues al menos económicamente, bastante insalubres. Y, o sea que bueno, si estáis en ese momento de emprender y vuestros padres, vuestros amigos no os apoyan, que sepáis que es porque os quieren, y que no es por otra cosa. A ver, para quedarnos con un concepto claro. En Live4Life es muy importante la parte comercial. O sea, nosotros nacimos como una empresa que llamaba al cliente y 8 años y medio después somos una empresa que llama al cliente. O sea, nosotros no esperamos a que llegue un cliente por Instagram, que no sé, que también llegan, pero al final el 90% de las ventas que hacemos son porque estamos en contacto con el cliente, porque hablamos con el cliente y porque cerramos la venta con el cliente. También es cierto que nuestros tickets son bastante altos. Entonces, al final, pues esa parte de hablar con alguien y esa parte de transmitir confianza, ¿no? Y de ver que hay alguien detrás del móvil, pues en nuestra empresa es bastante importante. Pero, no sé, yo llevo 8 años y medio emprendiendo. He visto emprendedores en todas las latitudes de este país y en muchos otros sitios. Y me da mucha lástima ver como un montón de emprendedores lo hacen todo súper bien, pero luego no se atreven a vender, no se atreven a que les digan que no. Y se aprende muchísimo vendiendo, se aprende muchísimo haciendo 10 llamadas con 9 noes o con 10 noes. Eso sí, al final pues sí que es cierto que tienes que tener una moral alta, ¿no? Porque te dicen que no, repetidas veces. Pues en algún momento, pues bueno, oye, si vas aprendiendo, oye, este me ha dicho que no por esta cosa, este me ha dicho que no por esta otra, pues al final llegará un momento que alguien te diga que sí. Aunque te hayas equivocado, aunque no hayas aprendido nada en ninguna llamada, por estadística, alguien te va a decir que sí. Alguien, principalmente, es que nosotros somos una empresa muy de ventas, muy de llamadas, muy de quedar con clientes. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros, por poneros un ejemplo, ahora dentro de nada me tendré que ir a Granada y ahí es posible que cerremos un edificio. Pues a lo mejor con una buena acción comercial, pues te has cerrado 30 pisos, ¿no?
Entonces, ese tipo de acciones son las que nosotros primamos más. ¿Que es posible que alguien llegue así por Instagram? Bien, a lo mejor Instagram puede ser pues, una manera de que esa persona aparezca en tu vida, pero luego esa persona tienes que cerrarla con una buena venta, con unos buenos dotes comerciales, con unos buenos dotes de negociación y con unas buenas habilidades transversales. Sí, es que a veces es que nos obcecamos en que si tú eres una empresa digital, todo tiene que estar trazado en Google y tienes que ver ahí los embudos, dónde se corta, dónde se tal, y luego este se me ha caído aquí, y luego le voy a hacer una repesca, y luego le voy a mandar un email que sí, que está muy bien, pero también está muy bien pegarle un toque. Oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo estás? Soy X persona de esta empresa. ¿Qué necesitas? Y la gente te contará, oye, pues necesito algo. Oye, pues te lo puedo ofrecer o no te lo puedo ofrecer. Y es bastante sencillo. Mira, nosotros ahora estamos, desde hace 3 meses, estamos empezando a tener las primeras operaciones en Miami, ¿no? Pero realmente llevamos casi 4 años allá. Y ahora os explico un poco también la historia, porque todo tiene una historia. Cuando dijimos, primero, ¿por qué enfocamos a Hispanoamérica y no a lo mejor a Europa como lo hacen la mayoría de nuestros competidores? Pues precisamente por eso mismo, ¿no? Porque lo hacían la mayoría de nuestros competidores. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿qué buena salida podemos tener? Podemos tener o bien que vendamos la empresa a un competidor holandés o... por esta parte nos encaja, pero es que luego por la otra parte, ¿no? Por la parte puramente de negocio, dices, oye, es que en este otro lado del mundo no tenemos competencia, que es bueno y es malo a la vez, porque cuando no tienes competencia, tú también apareces ahí el nuevo y tienes que hacerle entender a la gente que también puede reservar su alojamiento por una web, que no hace falta que lo vaya a visitar, ¿no? Entonces nos encontramos con esas dos oportunidades y dijimos, oye, pues pinta bien. Entonces estuve yo un mes recorriendo varios países que nos interesaban de Hispanoamérica y al final abrimos en Estados Unidos. ¿Por qué abrimos en Estados Unidos? Porque una de mis socias vive ahí. Entonces, mucha estrategia, hicimos un estudio brutal con, oye, no, es que mira aquí, hicimos unos Excel donde se comparaban todas las variables, todos los factores, pero al final abrir un nuevo país es como abrir un proyecto nuevo, es abrir una vertical nueva y tienes que tener a la persona. ¿Qué sucedía? Que en ese país que había salido, que era el mejor para abrir, supuestamente, según los números, no teníamos a la persona. En cambio, en Estados Unidos sí que teníamos a la persona. Una persona con un talento acojonante, de confianza extrema, que es como si fuera mi hermana. Y dijimos, oye, no tiene sentido que vayamos a otro sitio cuando no conocemos a nadie o la gente que estamos entrevistando no nos convence si tenemos a esta persona viviendo allá. Pues el primero tiene que ser Estados Unidos. Nosotros optamos por esa opción. No quiere decir que sea ni la mejor ni la peor, es la que nosotros hemos tomado. Por así decirlo, ha habido 2 etapas en Live for Life. Hemos tenido una primera en la que, bueno, 3, pero bueno, la primera como era muy MVP y era más pyme, esa no la voy a contar. Desde que decidimos que íbamos a ser una startup y que íbamos a comernos el mundo, al menos en nuestras mentes, conocimos el concepto startup, ¿no? Dijimos, ostras, esto mola, que flipas. Y dijimos, nosotros queremos ser una startup. Entonces, pues hicimos el máster allá, nos metimos en lanzadera, todo el rollo, nos metimos ahí a full en el ecosistema. Y entonces, pues como hicimos al desarrollar el modelo de negocio, hicimos lo mismo con el tema de startups. Oye, ¿qué hace una startup? Una startup trabaja para su cliente y busca inversores. Entonces decíamos, ostras, pues a nosotros nos viene de maravilla, porque nosotros en verano es cuando el cliente nos necesita, y entonces podemos enfocarnos 100% al cliente y vender todo lo que podamos, mejorar todo lo que podamos. Y en invierno, como ya todos los estudiantes están alojados, entre comillas, poco tenemos que hacer a nivel de ventas, pues nos ponemos a captar inversores, ¿no? A vendernos a inversores. Y así estuvimos durante 4 años. ¿Y qué sucedía? Que nosotros, al mantenernos siempre en rentabilidad, porque yo no quería que nos metiéramos en más gastos de los ingresos, yo en ese aspecto, pues la verdad que he sido conservador o, bueno, llamadlo como queráis. Cuando un inversor nos hacía una oferta, decía, oye, pues yo te voy a dar 200.000 por X%. Nosotros decíamos, al final nos reuníamos los socios y decíamos, oye, es que estos 200 es lo que vamos a ganar el año que viene o lo que vamos a tener de margen en no sé qué,
¿Nos compensa? ¿De verdad queremos meter un inversor si tenemos la capacidad nosotros de generarlo por nuestras propias vías, con nuestros propios clientes? Y al final siempre hemos estado diciendo que no a todas esas opciones de inversión. Hasta que después del COVID decidimos, oye, si no paramos de decir que no a los inversores, dejemos de perder nosotros el tiempo, dejemos de hacerles perder el tiempo y vamos a pasar absolutamente del tema. ¿Qué quiere decir pasar absolutamente del tema? Si un inversor nos llama, nos sentamos, pero nosotros ya no vamos a por ellos. Nosotros ya no vamos tocando puertas como hacíamos en invierno, que yo me pasaba todo el invierno escribiendo a todos los fondos, a todos los business angels, a pues, lo que suele hacer un emprendedor. Y ese año que decidimos cambiar la estrategia, de normal hemos estado duplicando todos los años, ¿vale? Pues ese año hicimos un por 2,5 en la facturación. Ya no solo nos dedicábamos a nuestros clientes 6 meses, sino que nos dedicábamos 12. Entonces, eso hizo un cambio brutal en la empresa. Primero porque ya la empresa iba 100% alineada al cliente. Y luego porque el invierno, más allá o sea, lejos de buscar inversores, nos dedicábamos a mejorar la plataforma, a mejorar el sistema, a mejorar el crecimiento, a abrir en otros sitios. Enfoque a cliente, que es cuando mejor hemos ido, es cuando hemos tenido el foco claro en cliente. Un enfoque muy claro a ventas, muy claro, siempre desde el principio. Nunca nos ha dado vergüenza, nunca nos ha dado miedo. Al final creo que es la mejor manera de validar que lo estás haciendo bien. Si el cliente no te compra, pues tienes un problemón, ¿no? Y luego ir pivotando. Y ir pivotando, o sea, nosotros en 8 años y medio, yo te diría que hemos pivotado unas 3 veces así con fuerza, seguramente más. Que ahora si queréis hablamos también de los pivotajes. Y es uno de nuestros pilares, pero también uno de nuestros errores, porque considero que deberíamos de haber pivotado, haber hecho esos pivotajes mucho antes en cada uno de los cambios que hemos hecho. Creo que hemos sido también conservadores en los cambios que hemos hecho y si los hubiéramos hecho antes, si hubiéramos sido más valientes, estaríamos con mejores niveles de facturación y con un mejor estado de la empresa también. Que más que menos, yo creo que todo el mundo conoce el sector inmobiliario, porque al final pues, es una de las necesidades básicas en la pirámide de Maslow. Está el comer, la salud, y ya después está tener vivienda, ¿no? Es el segundo escalón. Luego ya hay muchos más, ¿no? Pero la vivienda, o sea, no es una necesidad vital, porque tú puedes vivir sin tener un techo, pero lo cierto es que después de que tienes comida en el estómago y después de que estás sano, lo siguiente que quieres es una vivienda, ¿no? Entonces, es una necesidad pues, de las más primarias que tiene la humanidad. Entonces, cuando nosotros nacimos, nosotros nos focalizábamos solo en la parte de comercialización. Nosotros éramos un Airbnb, pero de media estancia. Nosotros simplemente, cuando se hacía una transacción a través de nuestra web, se cargaba un fee en más partes. ¿Qué sucede? Que poco a poco, ya de normal, casi todas las innovaciones inmobiliarias, no me preguntes por qué, pero suelen venir de Barcelona. Y yo en Barcelona ya veía que las inmobiliarias no, o sea, la parte de cobrar ese fee era una parte ínfima, pero que sobre todo ellos lo que hacían era llevar la operativa diaria. Ellos cogían y le gestionaban todo el piso al propietario, o el piso, las habitaciones, lo que fuera. Entonces dijimos, ostras, pues aquí puede que haya mercado también, ¿no? Y evidentemente lo hubo. O sea, ahora a día de hoy es muy difícil encontrar una ciudad como Valencia, es muy difícil encontrar un piso de alquiler donde ya no solo es que la comercialización sea profesional, sino que la parte de la operativa, o sea, que tu casero sea de verdad el propietario. Ya lo normal es que tu casero sea una empresa, sea un gestor, porque el propietario ahora, y sobre todo con el miedo que hay ahora por la ocupación y demás, ya no solo ve un peligro la comercialización, sino que también la ve en la operativa diaria. Entonces, eso ya está bastante delegado. Aquí en Valencia, yo diría que en torno al 80% de los inmuebles que se alquilan, al menos de temporada, siempre hay un gestor detrás. Y el propietario pues, recibe rentas y se acabó. Pero el tema de, pues, bueno, de atender al inquilino, de si se deja las llaves, si se le estropea un termo, llamar al seguro, eso ya casi todo está profesionalizado. Entonces, nosotros tardamos en decir, oye, esto puede ser interesante.
Y de hecho lo implementamos hace un año y pico, casi 2 años, cuando ya había un montón de empresas que estaban consiguiendo un montón de mercado en las principales ciudades donde nosotros estábamos. ¿Qué sucede cuando en el mercado inmobiliario, cuando alguien tiene la gestión de un apartamento, de un piso? Que ese piso, entre comillas, desaparece del mercado. O sea, si una empresa nuestra de la competencia empieza a gestionar un piso X, normalmente esos contratos de gestión pues están por 5 años, por 10 años. Entonces, ese piso ya nosotros nunca jamás lo vamos a comercializar, porque ya hay otra empresa que, entre comillas, se lo ha quedado. O sea, es como una estrategia dentro del sector inmobiliario que tú vendes la gestión, pero realmente lo que estás consiguiendo es una exclusiva del inmueble, ¿no? Entonces, al final, ¿qué sucedía? Y luego, por la parte de la empresa que lo gestiona, tiene un modelo de suscripción. Ya no solo cobras cada vez que haces una venta, sino que cobras todos los meses. ¿Cantidades inferiores? Por supuestísimo, muy, muy, muy inferiores. Además, ahora hay un mercado súper competitivo y casi que se trabaja, hay algunos que trabajan hasta pérdidas, pero ingresas mensualmente. Entonces, bueno, tardamos en verlo y hubo muchas empresas que ahí nos comieron un montón de pastel. Hubo bueno, una parte bastante importante de nuestra cartera de clientes que al final, pues bueno, pues que los hemos perdido porque ha habido una empresa que vendiéndole la gestión, pues se ha quedado con la exclusiva, ¿no? Y el siguiente pivotaje que estamos haciendo ahora, y que también llevamos tarde para variar, que ya no solo se consigue al propietario cuando ya tiene el inmueble, se consigue al propietario cuando tiene la intención de tener un inmueble, ¿no? Que es en la parte de inversión. Y ahora vemos que tenemos una situación en el mercado donde hay un desequilibrio entre oferta y demanda brutal en las grandes ciudades, ¿no? Que por eso están subiendo tanto los alquileres. Tenemos que para un alquiler, o sea, para un piso disponible, hay mucha gente dispuesta a alquilarlo, ¿no? Y entonces, cuando enseguida que entra en nuestra plataforma, cuando entra un piso en precio, ya no os digo, pues a veces los sensacionalismos que se ven por la tele, decir, no, es que hay una habitación en Madrid, qué sé yo, es un zulo a 800 euros o a 1.600 euros una habitación. Vale, si publicar es gratis, o sea, pero esa habitación no la va a alquilar nadie. Ahora bien, como pongas una habitación en una ubicación razonable y al precio de mercado, en cualquier ciudad grande de España, eso dura minutos o horas siendo pesimistas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el desequilibrio es brutal. ¿Parece que se vaya a corregir? No parece, porque las políticas se están tomando, pues, lejos de ayudar, están perjudicando. Sí que es cierto que se ve ahora que más o menos se empieza a construir algo de obra nueva, pero en definitiva, yo considero, más o menos tengo unos cálculos de que vamos a estar en una situación de altísima presión demográfica y poca oferta durante al menos 5 años. Entonces, esos 5 años, o sea, algo muy raro tenía que pasar para que al menos esos 5 años no se cumpliera. Durante esos 5 años, aquí en este país, en inversión inmobiliaria, va a haber una fiebre espectacular. De hecho, si coger cualquier startup que se haya dedicado a tokenización de activos, a vender inmuebles para inversión, todo este tipo de startups están creciendo, pero vamos, es que cuando crecen todas, hombre, no puede ser que todos sean unos cracks. O sea, pues como en todos los sectores, ¿no? Estarán los buenos, los normales y los que no valen para poco. Pues si todos están creciendo los números a nivel brutal, es porque hay un viento de cola en el mercado acojonante. Entonces, nosotros ahora, no sé si tardaremos 1 o 2 meses, pero vamos a sacar también una marca de inversión inmobiliaria donde vamos a ofrecer activos ya en rentabilidad, ¿no? Vamos a coger activos que a lo mejor están parados, vamos a coger pues, edificios, pisos que no estén destinados que estén cerrados o que no estén destinados al mundo del alquiler, los vamos a invertir con ayuda de terceros, vamos a captar esa inversión y los vamos a ofrecer al mercado. Y lo vamos a ofrecer, evidentemente, con la plataforma, con Live for Life, etc, etc. Y eso es uno de los pivotajes que los tendríamos que haber hecho, yo calculo que hace un año. Hace un año hubiera sido el mejor momento para entrar. Pero ¿qué pasa? También que los pivotajes muchas veces, cuando tú empiezas a emprender, te grabas tan a fuego el tema del foco. O sea, el foco está muy bien, sobre todo en la visión, pero el foco en el producto hay que tener mucho cuidado. El foco tiene que ser principalmente en el cliente. El producto puede pivotar, debe de pivotar, porque al final el mercado está vivo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, ¿por qué a lo mejor una persona mayor que lleva, yo qué sé, 30 años con el mismo negocio no quiere pivotar? Pues principalmente porque se siente cómodo. Es decir, por ejemplo,
un cerrajero que no tiene web, que no vende llaves por internet, y a lo mejor él sabe que tiene competencia, que vende llaves por internet o cerraduras por internet, sin ir más lejos, Amazon, y está vendiendo un montón, y él, ¿por qué no se digitaliza? Porque dice, ostras, que yo llevo 30 años, estoy cómodo, pues a lo mejor vende un poquito menos, pero mira, ya para lo que me queda, pues tiro para adelante. Es muy cómodo seguir, pero bueno, aquí creo que todos estamos en una edad de dar todavía muchísima guerra, o sea que todas, con lo cual yo, un mensaje que también me gustaría transmitir, que todos esos cambios, todas esas incomodidades que nos transmiten los cambios, porque al final tienes que cambiar un montón de cosas dentro de tu empresa, oye, que nos queda mucho por hacer, que es que no vamos a parar de pivotar si queremos que nuestra empresa siga viva. Con lo cual, oye, pues estemos muy atentos al mercado y abracemos tantos cambios sensatos podamos. Siempre y cuando en el cambio tengamos el cliente como foco, seguramente estemos ante un buen cambio. También hay que decir, oye, que hemos hecho un pivotaje, creemos, ahora por ejemplo, yo creo que la inversión inmobiliaria nos va a ir de maravilla para crear nuevos pisos de stock. Oye, pues a lo mejor nos equivocamos, o a lo mejor nos equivocamos en la manera de ejecutar, o a lo mejor nos equivocamos en la manera de ofrecerlo al cliente final. Pero, oye, mientras no nos enamoremos en exceso con la solución de pivotaje que nosotros hayamos adoptado y que estemos abiertos a tener esa cintura para ir cambiando, para ir virando en función de lo que vayamos teniendo, pues sí, yo creo que nos irá bien. También muchas veces somos súper derrotistas porque al final, generalmente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. A lo mejor hemos vendido a 10 clientes y hay uno que nos dice, yo qué sé, que ese producto no le gusta porque vaya mierda de correo has enviado y que dame de baja, que me estás enviando spam y si no, se lo digo al de protección de datos. Oye, ha sido uno. ¿Cuántos correos has enviado? ¿Qué has enviado? ¿3.000? O sea, ¿cuántos tiene la base de datos? Pues, oye, sigamos haciéndolo, a este hombre se le da de baja, que haga lo que quiera, si te quiere denunciar, que te denuncie, pues mira, que pierda él su tiempo y ya está. Pero sobre todo seamos fuertes, seamos persistentes y no nos enamoremos mucho de las cosas que hacemos, sino de los objetivos. Los recursos humanos es lo más importante de una empresa. O sea, yo creo que primero está el líder, porque si el líder no es bueno, nadie se va a unir a él, pero después del líder es el equipo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros lo gestionamos? Nosotros estamos siempre probando gente. O sea, siempre estamos tratando de buscar talento, ¿no? Y una manera que nosotros tenemos es meter mucha gente en prácticas. Hay gente que dice, no, la gente en prácticas es que no sabe. Sí, es posible que no sepa al principio, es normal. O sea, nosotros cuando terminamos la carrera no sabemos nada, pero el talento se lleva por dentro. O sea, una cosa es que te falten conocimientos y otra cosa es que no seas alguien talentoso. Entonces, creo que para una startup que tiene unos fondos limitados, el tema de probar mucha gente en prácticas creo que es una muy buena manera de hacer como entrevistas durante un largo tiempo. O sea, ya no es el valor que te va a aportar mientras estén en prácticas, sino más, oye, esta persona tiene talento para que después de esos 3-4 meses de prácticas continúe dentro del equipo. Tiene talento, tiene potencial, confiamos en esta persona, hay buena sintonía, porque al final una cosa también que cuidamos nosotros mucho es que haya muy buen rollo dentro de la oficina. Eso no ha sido así siempre. Yo os voy a decir mi palabra favorita, que esta era mi palabra favorita antes de emprender, y la sigo conservando. Y yo creo que por eso también me gusta lo que hago. Persevera. Para mí esa palabra es mágica. O sea, si tú fijas un objetivo y perseveras, y perseveras, y perseveras, y perseveras, puede que no lo consigas. Es posible, claro, no todo se puede conseguir en esta vida, o no todo es fácil de conseguir, pero tus posibilidades de conseguirlo se multiplican día tras día que estás luchando por ese objetivo. Entonces, persevera. Sin perseverancia, hay muchos vídeos de Instagram, no, hazte millonario mañana. Yo eso, la verdad que no conocía a nadie. Yo toda la gente que veo que ha triunfado son unos bestias trabajando, pero de alucine. Que los ves y dices, madre de Dios, pero qué animal que eres. Entonces, perseverar, o sea, luchar. Eso no quiere decir que te estés dando contra un muro y al final quieras que el muro sea más blando que tu cabeza, ¿no? O sea, si llevas 3 meses o 4 meses
dándote contra una pared, dándote contra una pared, pues oye, a lo mejor tienes que pivotar, a lo mejor tienes que darle un viraje, a lo mejor tienes que crear otra cosa, pero te metas donde te metas, persevera. Eso es lo primero. Segundo, vende. O sea, no nos cortemos en vender. Es que, además, ahora, incluso los que vayamos a por inversores, incluso los que tengamos la estrategia pensada en, no, yo es que voy a levantar una ronda en 2025 y en 2027 voy a levantar otra, perfecto. Ahora los inversores, una de las cosas que más valoran es la facturación y el EBITDA positivo. Entonces, si queremos facturación y EBITDA positivo, vendamos. Tenemos que vender. Es la única manera que tenemos para verificar a ciencia cierta que lo que estamos creando funciona. ¿Y cómo vender? Oye, que sí, lo que he dicho antes, que está muy bien Instagram y demás, pero oye, probemos a hacer llamadas, probemos a tener reuniones, a tomarnos un café con un cliente, yo qué sé, vamos a una feria y tenemos una charla interesante con él. Pensad también que los inversores normalmente son gente que tienen solucionada la vida, ¿no? Entonces, poneros en su piel, ¿no? Poneros en sus zapatos. Tú eres una persona de repente, o sea, amaneces hoy y eres un tipo que tiene 10 millones en el banco, ¿vale? Y te levantas todos tus días, pues generalmente con un propósito de tener un buen día, ¿no? Todo lo tenemos. Pero la gente que tiene la vida solucionada lo suele tener más porque no suele tener muchas preocupaciones. O preocupaciones, bueno, depende de cómo se organiza la vida, pero en el caso de que esa persona acepte abrir un nuevo frente es invertir en ti o en quien sea, no lo va a hacer ni de coña, pero ni de coña absoluta, si no le caéis de puta madre. Bueno, foco en la visión. Foco en la visión, foco en el cliente. No tanto foco en tu producto. Tu producto es interesante, tu producto hay que sacarlo bien, pero al final, oye, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el plan? ¿No? ¿Qué quieres hacer con lo que estás desarrollando? ¿Y qué necesita cada momento tu cliente? ¿No? Y el cliente pues, se va expresando de muchas maneras. Se va expresando con sus compras, se va expresando con el crecimiento de tu empresa, se va expresando con el crecimiento de tu competencia. Y tú tienes que estar muy atento de lo que está pasando en el mercado siempre. Entonces, bueno, el foco es súper interesante. Creo que ahora es un grandísimo momento para emprender, porque hay tantísimas herramientas que con muy poquito puedes llegar tan lejos, y si lo sabemos utilizar bien, todas las tecnologías que hay a día de hoy, se pueden hacer auténticas maravillas. Y es uno de los principales peligros que tenemos las empresas que somos más vintage, ¿no? Porque a nosotros nos va a costar mucho esa adaptación. En cambio, quien empiece ahora, o sea, es que nos puede, o sea, puede hacer mucho daño, ¿no? No sé quién lo decía, no sé si lo decía Bill Gates o Mark Zuckerberg, desde que le tenía más miedo a un chaval emprendiendo en un garaje que a las empresas de la competencia. Pues yo creo que a día de hoy, o sea, esas palabras, vamos, o sea, tienen una credibilidad y un potencial espectacular. Y bueno, así como me gusta que seas de México, porque para los que estén pensando en abrir en cualquier sitio de Hispanoamérica, yo estuve un mes recorriéndome, pues bueno, estuve en México, estuve en Colombia, estuve en Chile, estuve en Brasil, no sé si me dejó algún país, estuve en Perú. Y el recibimiento con todas las instituciones, el recibimiento, nosotros nos reuníamos siempre con universidades, con residencias, con posibles partners, ¿no? Y el recibimiento que una startup española recibe en ese lado del mundo es espectacular. Espectacular es, o sea, cuando había algunas reuniones que tenía con universidades, que yo no sé si se pensaban que era el rector de alguna universidad española, yo no sé, pero me recibían con, vamos, poco más y ponían la alfombra roja, me ponían la bandera de España ahí al lado de mi silla. O sea, yo nunca he tenido reuniones tan curradas, tan preparadas, tan protocolarias como esas. O sea que no sé cómo serían en Francia o en Italia, porque la verdad que nunca hemos ido para allá, pero yo os digo que, vamos, en nuestra experiencia, startup española que va para allá, el recibimiento, al menos el recibimiento, es fantástico. Fantástico y te tratan de maravilla. Por si puede influir en algo, en alguna de vuestras estrategias. Pues muchas gracias, Alberto. Un aplauso, Borja.